Bendiciones. Bueno, aquí le presento un resumen sobre libros sapienciales o libros poéticos. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y básicamente son libros que nos ayudan a reflexionar, a mirar la vida, cómo enfrentar las circunstancias, los tiempos difíciles. Entonces son libros de mucha reflexión, ¿verdad? De poder también hacer un autoanálisis racional, examinarnos a nosotros mismos. Y sí, entonces básicamente son unos libros muy interesantes. Entonces empezamos con el libro de Job. Autor no conocido, se cree que pudo haber escrito Moisés. Época no se sabe con certeza cuándo se escribió, pero sí que es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Tema, el libro de Job trata de uno de los grandes paradigmas del género humano, el sufrimiento. La pregunta que resuena por todo el libro es, ¿por qué sufren los justos? Job, un hombre descrito como perfecto, es despojado de sus riquezas, de su familia y de su salud. Él soporta esas aflicciones con entereza. No comprende la causa de sus calamidades, pero se consuela con el pensamiento de que Dios permite el mal a los hombres así como el bien, y que siendo un Dios soberano tiene derecho a hacer lo que considere adecuado para sus criaturas, de manera que los hombres debemos aceptar tanto el bien como el mal, sin quejas ni protestas. Los amigos de Job argumentaban que como el sufrimiento era resultado del pecado, y siendo Job el más afligido de los hombres, debería de ser también el más impío de ellos. Job se indigna y niega la acusación de haber pecado contra Dios y lleva su indignación hasta el extremo de justificarse. En la discusión entre Job y sus amigos, Eliud habla condenando al primero por su justificación propia y a los otros por la áspera condena de Job. Luego pasa a explicar que Dios tiene un propósito al permitir el sufrimiento en los hombres. Dios permite esto a fin de acercar a los hombres más a Él. El Señor usó las aflicciones de Job para probar su carácter y para poder mostrarle un pecado del que Job aún no se había dado cuenta, la justificación propia. O sea, al punto que Job se creía más justo que Dios. Imagínense, ¿verdad? Ese era el problema de Job. Y hasta que él comprende que no es así, ¿verdad? La verdadera justicia está en Dios. Y el hecho de que a una persona le pase un problema, Dios no es culpable, la culpa es del hombre. Entonces son circunstancias básicamente de la vida diaria que Job iba comprendiendo, y a la vez el hombre también debe comprender las circunstancias de la vida. Entonces la culpa no es de Dios, la culpa es del hombre por su condición pecaminosa. Lo que pasa en la vida a diario, no culpar a Dios. Entonces el hombre debe examinarse a sí mismo, como David decía, examíname y ve si hay en mi camino de maldad e iniquidad. Entonces el problema de Job, llegó a un punto que creerse más importante que Dios, ¿verdad? O más justo que Dios. Ese fue básicamente el problema de Job. Bien, Salmos. Autor, muchos de los salmos son anónimos y aún existen dudas en cuanto a los autores de algunos. Los siguientes son los autores generalmente conocidos como David, Asaf, Salomón, Moisés, Etán, Emán, Esdras, Ezequías, los hijos de Coré, Jedutún. Entre todos ellos, el autor que aparece con más prolífero es el rey David. Tema: los salmos o salmodias son una colección de poesía hebrea inspirada. Son 150 salmos en total. Ponen énfasis especial en la oración y la alabanza, así como diversas experiencias espirituales de los judíos. Es la porción más personal del Antiguo Testamento, mostrándonos una revelación del corazón de todo judío santo, pasando por diferentes facetas de sus experiencias con Dios y el hombre. En los salmos vemos al hombre alabando a Dios y derramando su corazón en oración y alabanza, hablando acerca de él, describiéndole y exaltándole por sus gloriosos atributos. Y cuando el santo del Antiguo Testamento habla de esta manera a su Dios, cualquiera que sea su experiencia, ya sea de prosperidad o de adversidad, bendición o castigo, del éxtasis más elevado o del desaliento más profundo, hay algo que destaca por encima de toda la oración: la alabanza. Él puede alabar a Dios en todas las circunstancias, porque su fidelidad en el pasado es una garantía de que será igual en el futuro. Además, es esta relación de pasado y futuro la que da pie al elemento profético de los salmos, pues cuando el profeta eh, o el escriba veía el fracaso del reino y del rey terrenal de Israel, expresaba palabras inspiradas acerca del reino celestial y de su glorioso rey venidero. El Mesías podríamos resumir así el libro de los Salmos:
Dios ha de ser alabado en toda circunstancia de la vida. Cánticos graduales van del 120 al 134. Cuando da graduales, que ellos cantaban por grados, por sesiones. Cuando ellos iban a viajar, entonces el viaje era de 100 kilómetros más o menos. Entonces, los primeros 5 kilómetros cantaban, un ejemplo, el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ese versículo cantaban, digamos, los primeros 25 kilómetros, ¿verdad? Los otros kilómetros seguían. No dará tu pie resbaladero, ni su que te guarda, aquí no se adormecerá ni el que guarda Israel. Entonces, los otros 25 kilómetros repetían ese texto, ¿verdad? Ya va 50 kilómetros. Entonces, otros 20 kilómetros decían, Jehová tu guardador, Jehová tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará en la luna noche. Se lo iban repitiendo, ¿verdad? No se trata tampoco un rezo, sino los cantos, lo cantaban gradualmente. Eh, tampoco confundirlo con una procesión en ninguna manera, solamente de una forma que ellos los cantaban para una forma simbólica que Dios lo iba a proteger en ese viaje. Pues se llaman cánticos grados por grados. Y ya van 70 kilómetros. Y los otros 30 kilómetros, Jehová guardará tu entrada y tu salida de ahora y para siempre. Amén. Y ahí terminaban ya su viaje recordando esos salmos. Entonces van de 120 a 134, por eso se llama cántico gradual. Bien, el libro de Proverbios, se puede dividir el libro de los Proverbios en 8 sesiones. Entonces, el hoyo de la sabiduría, regla de comportamiento, están los capítulos, templanza y pereza, diversas máximas, sabiduría de Dios, proverbios numéricos, consejos a los reyes, alabanza a la mujer fuerte, más condensado se puede clasificar en la sabiduría, los refranes, poema a la mujer virtuosa. Eclesiastés básicamente es un libro ya de reflexión. Usted sabe que Salomón, siendo rey, tuvo 700 esposas, 300 concubinas, pero lamentablemente todas estas esposas y concubinas que tuvo Salomón, la mayoría eran paganas de otros reinos. Y Salomón se desvió adorando a estos, los dioses de estas sus mujeres, de sus concubinas, sus esposas, apartándose de Dios. Pero llegó un momento que Salomón se arrepiente. Y en medio de los lujos, la prosperidad que él tenía, él termina diciendo que todo es vanidad. Todo es vanidad. Y Eclesiastés dice que porque todo el hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Entonces es el todo del hombre ahí. Entonces Eclesiastés es una forma donde Salomón expresa su arrepentimiento delante de las cosas malas que hizo y hablando que la vida es transitoria, la vida es vana, que lo importante es buscar a Dios y temer a Dios. Todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3.1, también un texto muy prominente en el libro de Eclesiastés. Y Cantar de los Cantares es un libro que habla del amor que tiene el esposo hacia la esposa. Un matrimonio, básicamente. Hay una alusión acerca de Jesucristo, pero en sí el libro, o hay algunas alusiones que tipifica a Cristo también. Pero en sí el libro también nos está hablando del el amor del esposo a la esposa o viceversa, de la esposa al esposo. Un libro matrimonial, de consejería matrimonial. Básicamente nos habla Cantar de los Cantares y precisamente también escrito por el rey Salomón. Entonces hace esta alusión a Cristo, porque también Cristo es el novio, ¿verdad? El esposo, la iglesia es la novia. Entonces también puede hacer esta tipología, pero a la vez también hace la tipología de un esposo hacia su esposa, cómo debe cuidar su familia, su hogar, y amar a su esposa como tal, y cómo la esposa ama a su esposo. Entonces, es básicamente el libro de Cantares. Bueno, que mi Dios santo les bendiga.